Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el pan de la vida, dice el Señor. El que viene a mí no tendrá hambre. Aleluya. Y será renovada la faz de la tierra, y será renovado la faz de la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomemos asiento, por favor. Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Muy bien, seguimos con este tiempo que llamamos de Pascua, tiempo de descubrir las huellas del resucitado, porque tendremos esta ceremonia hermosísima de Pentecostés en unas semanas más. Estamos apenas en la tercera semana de este tiempo de la Pascua y quisiera compartirles esta realidad que hoy la palabra de Dios nos presenta, y es: ¿qué se necesita para descubrir la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué es importante saber que Dios está con nosotros? Pues casi nada, porque gracias a esa presencia nosotros podemos seguir adelante. Donde a veces perdemos la esperanza, donde a veces perdemos la paz, donde a veces perdemos las fuerzas, o todo lo que de alguna manera el ser humano utiliza para seguir adelante y que son pues necesarias en nuestras vidas: la alegría, la paz, la esperanza, el amor, la fuerza. Y llegan momentos en donde pues no podemos negar que
lo que nos toca vivir a cada uno de nosotros, a veces como que si fueran la intención de todas estas realidades adversas que nos tocan vivir, como que nos quieren robar esa paz, esa tranquilidad, esa esperanza. Pues yo creo que ya todos están enterados lo que sucedió en Boston con estas 2 bombas caseras, y los pobres gringuitos ahorita están pero bien asustados, y es vivir en una psicosis, Estados Unidos, precisamente por toda esa situación que tienen de presiones en cuanto a la presión de tener el control de todo, de quererse meter en todo, y obviamente esto genera muchos enemigos. Pero a mí me ha tocado compartir con americanos, con anglosajones, y ellos tienen la mentalidad bien clara de que tienen que ser los guardianes del mundo. Tienen que ser los guardianes del mundo. Y se lo creen verdaderamente, a tal grado que pues ven que en todos lados tienen ejércitos, en todos lados tienen bases navales, tienen bases de todo tipo, aéreas y militares en diferentes partes del mundo. Y es curioso porque de alguna manera esto a ellos les genera pues esta seguridad, les genera una tranquilidad y una fortaleza humana, pero que también falla. Y pues obviamente, pues ahorita vemos los comentarios y los rostros de todas estas personas que estuvieron ahí cercanos a esta explosión. Creo que fueron 2 muertos y uno de ellos un niño. Y 3 muertos, ya van 3. Y uno de ellos era un niñito. Pero bueno, es precisamente este planteamiento. ¿Qué es lo que nos hace sentir seguros? ¿Qué es lo que nos da pues esta estabilidad? Incluso también en nuestra relación con Dios, muchos de nosotros queremos conocer y acercarnos a Dios porque buscamos esa estabilidad. Pero ¿por qué buscas a Dios? Este planteamiento lo veíamos el día de ayer en el Evangelio de San Juan, cuando se le planteaba en el capítulo 6, versos 22 al 29, después de la multiplicación de los panes que habíamos compartido en los días anteriores. Dice: cuando Jesús dio a comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta que allí no había más que una sola barca y que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos se habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades, al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y aquí viene el planteamiento, bien interesante. Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos. ¿Por haber visto qué? Fíjense, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Entonces, aunque ellos habían visto o se habían alimentado de ese pan, de esa multiplicación, ellos no veían en esa multiplicación un signo. Veían que alguien les estaba dando de tragar gratis. ¿Y a dónde van? Te dan de tragar gratis, pues dices: oye, pues vamos porque es necesario. Pues imagínate que te den de tragar, ya no tendrías que trabajar, ya no tendrías que esforzarte, pues nada más. Y luego para los hijos que no comen sino tragan, ¿verdad? Hay unos que no comen, tragan. Entonces es interesante cómo desgraciadamente nosotros todavía no vemos signos. Vemos necesidades, vemos milagros, pero no entendemos lo que está detrás de los milagros. Vemos bendiciones, pero no entendemos lo que está detrás de las bendiciones. Vemos solamente la necesidad de que se me solucione, que se me arregle una realidad. Jesús cuestiona al pueblo:
Ustedes me buscan no porque vean signos, sino porque se les da algunas satisfacciones en sus necesidades. Y esto, pues, es el planteamiento que quisiéramos desarrollar precisamente. ¿Qué es lo que me hace a mí buscar a Dios? ¿Qué es lo que me hace, de alguna manera, querer sentir esta confianza o esta búsqueda de Dios en mi vida? ¿Cuántos de nosotros vemos signos? ¿Qué es un signo? Es algo que encierra en sí mismo una señal, un significado. Por ejemplo, el humo. Cuando ves humo, ¿qué encierra detrás de eso? Pues el fuego. Sabes que detrás del humo hay fuego. O por ejemplo, que ya lo he compartido en otras veces, ¿no? Cuando vemos las señales en la carretera, dice desviación a la derecha o para irte a Ensenada. Sabes que siguiendo esas señales vas a llegar a donde tú quieres llegar. Cuando por ejemplo decimos vamos a la bufadora, que me gusta mucho usar ese ejemplo. Vamos a la bufadora. A ver, ¿tú has ido alguna vez a la bufadora? ¿Qué se necesita? ¿Cuál sería la primera señal que buscarías para llegar a la bufadora? Saliendo de aquí. ¿Cuál letrero buscarías? A ver, ¿cuál sería el primer letrero? Desde aquí. Ay, desde aquí pues te vas a perder, porque de aquí a que lo encuentres, ya que está buscando el letrero de Ensenada, ¿cuál sería el primer letrero que encontrarían, que buscarían? Rosarito, peor tantito. Pues al menos, ¿cómo se llama esta avenida? Pues la 3 de octubre. Pues el primer letrero sería ver que estás en la calle de la 3 de octubre. Ok, luego ya, ¿cuál sería el siguiente letrero? Boulevard 5 y 10. Ándale, te vas a perder porque yo no conozco ese boulevard. No, hombre, ya estás bien. Qué bueno que no eres guía de turistas, compadre. Ya te hubieras muerto de hambre. ¿Cuál es el boulevard? A ver acá. Ay, Dios mío. Bájalo de la nube que anda este compadre, porque ¿quién de los dos maneja, tú o él? Los dos, maneja tú más seguido, mija, porque este te va a perder. Boulevard Díaz Ordaz. Y luego, ¿hacia dónde vas a agarrar? ¿Hacia la derecha o a la izquierda? A la izquierda. A las palometas, pues sí, pero hay muchas palomitas. Hay palomitas para acá y palomitas para allá. Bueno, ok, ya agarramos para la izquierda. ¿Qué otro letrero voy a encontrar, don Saúl? ¿O voy a buscar? Va por la Boulevard Díaz Ordaz. Yo viví por ahí, pero hace muchos años que no me acuerdo. A ver, Julio, ¿cuál sería el siguiente señal? Uno que dice playas. Bueno, puede decir el letrero que diga playas. Muy bien. Aunque por ahí también hay uno que dice Ensenada, hacia la izquierda. Ahí puedes, y hay dos caminos, te puedes ir por las 5 y 10 o te puedes ir más para adelante por la Cuauhtémoc, ¿sí? Cuando ya conoces y agarra, dice Ensenada, le agarras. Ok, ya agarraste la carretera Ensenada. ¿Cuál es el siguiente letrero? ¿Ha ido alguna vez a Ensenada? Hace mucho. Rosarito, ok. Vamos a llegar primero a Rosarito. Luego de Rosarito, ¿cuál sería, Norma? Shh, Norma, no, Saúl. Hasta acá oigo. Por donde pasan las mulas. ¿Cuáles mulas? Ya se puso nerviosa. A ver, hija mía, tú que estás más... Shh. Ay, dije, acá no, la mamá me dice. A ver. No. Rosarito, ¿qué sigue de Rosarito? Arturo. La misión, bueno, ok. Luego de la misión, no, sí, pueblo por pueblo. Pero ¿cuál es el letrero que...? Ok, la misión. ¿Qué seguiría? ¿Cuál sería el primer letrero que encontraríamos? Primo Tapia, bueno, pasamos Primo Tapia. ¿Qué más? Bueno, llega uno a Ensenada. ¿Qué letrero vas a buscar? No, te pierdes. Al llegar a Ensenada dice dos, la Moderna o San Quintín. ¿Cuál agarras?
La moderna, no, mija. Te vas a dar muy vuelto, no, por allá. Agarra San Quintín para agarrar todo el bulevar. ¿Sí o no? Ok, ya llegaste, estás pasando. ¿Cuál sería el siguiente letrero? No, hombre, el meneadero. Bueno, aquel tiempo era cuando yo vivía por ahí, era el meneadero porque era puros hoyos y parecía que te estaban haciendo un meneadito ahí. Ok, pasas el meneadero y luego uno así que diga la bufadora. Pero sabes a dónde quieres ir. Y cuando llegas, pues ya, gracias a esas señales. ¿Y qué es lo que muchas veces puede pasar? Imagínate, quieres ir a la bufadora y te encuentras el primer letrero que diga bufadora y te agarras del poste. Y ahí te quedas. ¡Ay, la bufadora! Y estás abrazando el poste. Pareces perrito, ¿no? Nada más te falta levantar la patita. Ese es a donde querías llegar. ¿Qué es el poste? Es una señal que te tiene que llevar a algo más grande. ¿Qué son los milagros? ¿Qué son las manifestaciones de Cristo? Algo que te tiene que llevar a una experiencia más profunda, no solamente a buscar lo que te va a satisfacer tus necesidades en este momento. Y ese es el problema, porque es una carnada. ¿Una qué? ¿Quién utiliza las carnadas? Los pescadores. ¿Qué es lo que utilizan de carnada? A ver, licenciada. Un gusanito. Bueno, puede ser un gusanito. Pues ya todavía sale premio con gusanito, pero ahora ya ni gusanito usan. Usan cosas puras sintéticas. O sea, ¿para qué lo utilizan? Para engañar al pescado. Para que sea atractivo, se lo quiera comer. ¿Qué es lo que sucede con el ser humano? El ser humano se la vive con carnadas. ¿Quién te pone esas carnadas? Satanás. ¿Por qué? Porque lo que tú estás buscando es el alimento. Lo que tú estás buscando es estar bien. Lo que tú estás buscando es no sufrir. Lo que tú estás buscando es que los problemas se te solucionen. Entonces se te presenta esta carnada en donde, mira, ve a este lugar a que se te haga una limpia, ve a este lugar porque te van a leer las cartas, ve a este lugar para que te dé suerte, carga tus amuletos, carga todo esto. Y no son más que carnadas que se te presenta, porque lo que tú estás buscando es el alimento. Y Jesús dice, ustedes me buscan no porque hayan visto signos, sino porque ustedes comieron gratis. Y es precisamente la necesidad que tenemos, se vuelve la carnada para que seamos atrapados y no entendamos la verdadera importancia de lo que el Señor a veces te concede. Levante la mano, ¿cuántos de ustedes han sido bendecidos con algún milagro? A ver, bueno, ya tengo 2, 3, 4, algunos. Bajen la mano, ¿cuántos han sido bendecidos con una bendición? Que Dios los haya bendecido. Qué desgraciados son todos, Todos son bendecidos, pero pocos lo ven como bendición. Fíjense, hasta dónde estamos ciegos. Ni siquiera reconocemos que Dios me esté bendiciendo. ¿Cuántos ven, por ejemplo, mujeres, que su marido sea una bendición para ustedes? Bueno, ya una nada más. Las demás están bien, pero dicen, no, bueno, 2, 3, si más te vale que la levantes, si no te mandan a caminar de regreso. Fíjense qué interesante, no lo vemos a veces como una bendición. Vamos a aguantar este desgraciado, digo, a este marido, pues como que no. Varones, ¿cuántos de ustedes ven a sus mujeres como una bendición? Híjole, más te vale, papá, si no, te va como en feria. No vemos, incluso, se las voy a poner más emocionante. ¿Cuántos ven en la enfermedad, en los problemas, en el sufrimiento o en la muerte una bendición de Dios? Dices, ay, eso quiero. Les voy a tomar nota a ver si es cierto, porque es precisamente lo que Jesús quiere que aprendamos a ver. Las señales no siempre son
aquellas cosas que me agradan. No siempre son aquellas cosas en donde se dan como yo quiero, cuando yo quiero y a la hora que quiero. Las señales o los signos también se dan en situaciones dolorosas. Ver la presencia de Dios en los problemas, en el sufrimiento, es la capacidad que deberíamos de tener todos los cristianos para sostenernos, para mantenernos firmes. ¿De qué se trató la primera lectura, Teresita, la de hoy? No te pongas nerviosa, a ver, respira hondo y profundo, mete aire, sácalo por abajo, mete aire. Ay, a ver, déjame preguntar, a ver, por acá, a esta hermana que está agachando la cabeza, a ver usted, ¿de qué se trató la primera lectura? Ay, hija mía de mí, te voy a dar una señal, ¿sale? Una señal, cachetadas guajoloteras, para que te caiga el 20. A ver usted. Otro, Dios mío. Entonces, a ver, mi querida, a ver usted, sí. Perfecto, muchas gracias. Ya con usted me siento contento que sí puso atención, porque todos los demás nada más me tiran de a loco. ¿Qué fue lo que sucedió? Esteban está haciendo la voluntad de Dios. Cuando uno hace lo que a los demás le agrada, por lo regular es porque espera algo. Eso lo hacemos los hijos, ¿no? Con los papás. Ay, mamita chulita, pechucha, ¿quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Me prestas dinero? Ay, papá, ¿me dejas ir al cine? ¿Verdad que no son tus hijos así? Ay, se me hace que esta vieja te saca todo a ti. ¿Sí o no? En cambio con la mamá es más difícil, pero con el papá le agarras el bigotito y le dices, ve bigotito, ¿quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Y le sacas todo. Entonces, sería interesante que el Señor nos manda o nos pide, nos invita a cumplir sus mandamientos, a hacer las obras de misericordia, a servir a los más necesitados. Y uno desearía, oye, pues si estoy haciendo lo que Dios me pide, es para que Dios me dé todo lo que yo le estoy dando, ¿no? Incluso gente llega, padre, es que yo ya recé, voy a misa, rezo el rosario, hago novenas, y Dios no me da lo que le estoy pidiendo. Entonces, fíjense qué interesante, porque en la primera lectura de hoy vemos a un personaje que se llama Esteban. Y Esteban está haciendo la voluntad de Dios. Esteban está hablando en nombre de Dios. Y les dice, hombres de cabeza dura, les está hablando a los que vienen a misa de 7. No, digo, a los de Sanedrín. Ustedes son otros. Hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos. ¿Verdad que ustedes no? Si ponen atención a todo. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Ustedes son iguales a sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, al que ahora ustedes han traicionado y dado muerte. Recibieron la ley por medio de los ángeles y no la han observado. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Lleno de qué? Miró al cielo, vio la gloria de Dios. Fíjense, le está yendo como en feria, está a punto de echársele todo el mundo encima y él es capaz de ver la gloria de Dios. La gloria de Dios, el regalo de Dios no está en que los demás te atiendan, te acepten, te digan, te traten, sino en que tú estás haciendo la voluntad de Dios. Y dice que vio la gloria de Dios y todavía dijo, y vio a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios y dijo, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza. Se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo.
Los falsos testigos depositaron sus manos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué fue lo que le dio la fuerza a Esteban? Es poder ver la gloria de Dios, o sea, la presencia de Dios a su lado. Y eso no siempre se puede ver con los ojos de la carne. Se ve desde la experiencia de fe, desde esa experiencia de relación con Dios. Precisamente a esta realidad es lo que nos lleva los signos. Aprender a ver los signos en mi vida me da la capacidad de descubrir aún en el sufrimiento, en el dolor, en la traición, en la enfermedad, la presencia de Dios a mi lado. Y esto es lo que tú deberías de aprender a ver, porque esas señales tú se las tienes que enseñar a tus hijos. Cuando tus hijos aprendan a ver esto, están preparados para poder vivir lo que les toque vivir. Pero ¿qué es lo que hacen los papás? Preparamos. ¿Cuántos hijos tienen? ¿No están casados? Ahorita los casamos, no se preocupen. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Uno nada más. Jesús, José y María, dale más. ¿Y usted? 2. Ya les enseñaron los signos. Les enseñan los signos de escritura, ¿sí o no? Me acuerdo cuando yo estaba chiquito, iba en el carro con mis papás y yo quería aprender a leer y veía todo y no sabía leer. Y empecé a leer y me ponía a leer como loco todo, porque ya entendía, porque podía comprender lo que se estaba. Y me encanta leer. Es uno de mis hobbies, de mis pasatiempos. Leo. La Biblia ya la leí 4 veces, completita. Dígame qué se me quedó, nada. Pero cuando estuve en mi servicio social allá en Punta Prieta, como no tenía nada que hacer, órale, me aventé la Biblia. 4 veces la leí, 4 veces. Y es fascinante, porque algo tan sencillo representa muchas cosas detrás de esa simple palabra. O aquellas personas que son de campo, que aprenden a leer las señales del clima, ¿sí o no? Cuando uno está así y está acostumbrado a esa vida, luego dicen, hombre, va a ser frío, va a ser calor, o no hay que irnos muy lejos, luego se detecta cuando va a ser vientos de Santana, ¿sí o no? Porque todas las que se levantan en las mañanas aparecen con los pelos parados así, electrificados. Va a ser viento de Santana. ¿Hay algunos que dicen que marzo, abril, ajá, va a llover para el 27 de diciembre. Sí, es que hay gente, sí, yo conozco gente que es increíble, que tiene esa capacidad de leer los signos del clima para poderte decir cómo están. Nosotros ya no sabemos de ver ni siquiera un signo de tráfico, no lo pasamos, compadre. De verdad, no sabemos ni siquiera respetar esas señales. Pero hay gente que está acostumbrada a leer las señales que trae el clima y pueden decirte, va a llover, va a estar así. O simplemente conociendo a una persona. ¿Cuánto tiempo tienen conociéndose o tratándose? 4 años. ¿Ya le conoces la mirada? Cuando está de buenas y cuando está de genio, ¿sí o no? Sí, porque hay unos que luego se les nota y se les ve la cara, como decía mi mamá, tienen cara de huelepedo, porque están así. No, hombre, ese día no te le acerques ni le pidas nada, pero cuando está de buenas, no, hombre, le sacas toda la lana. Hay que aprender a leer las señales que te manda tu pareja, ¿sí o no? ¿Cuántos años de casados? 50. Ya le conoces la cara, no que le veas la cara, digo, le conoces la cara a tu viejo, ¿sí? Cómo se levanta, que cuando levanta así el ceñito, así como dice, está enojado, está triste. Son señales que aprendemos a leer. Un ejemplo es esta señora. Un día, hace muchos años, estábamos en la casa de mis papás, todavía vivía con ellos,
Y yo estaba recostado en la cama con mi mamá, era de tarde. Y en eso, la casa donde vivíamos en Claudio Castro, se abría la reja para poder entrar, pero siempre hacía ruido la reja. Entonces estábamos viendo la televisión y oíamos que se abría la reja. Y mi mamá decía, ¿es tu hermano el güero? Le digo, ¿cómo sabes? Asómate. Y era mi hermano el güero. Le decía, ¡bruja! Yo le decía, ¿que tienes cámara escondida o cómo? Luego llegaba el otro, ese es Jaime Alberto, y esa es tu hermana, y ese es tu papá. Le digo, ¿o eres bruja o qué? No, aprendía a leer como los sonidos. ¿No les pasa así a las mamás cuando tienen muchos hijos? De repente, cuando son muchos hijos, a veces mi mamá recitaba, los tiene nada más 4. Tú, Jorge, Jaime, ve, ¿cómo te llames tú? ¿Quién sabe? Se les escuadrapean las voces, ¿sí o no? A veces. Mi abuela tuvo 13 hijos y luego imagínense 100 y tantos nietos. Entonces a la pobre de repente se le cruzaban los cables. Pero aprendían solamente a veces cómo caminaban, cómo sonaban las cosas. Este es tu hijo, este es tu hermano, este es fulano, este es mengano, ¿sí o no? Aprendemos a leer. Había una serie de televisión que nada más vi una vez, que se llamaba Lie to Me, algo así de mentiras. Era una persona que se dedicaba, creo que es abogado, no sé qué era, criminalista. Y entonces veían la cara, así como la licenciada ya, le ves la cara, dice, no, esta es una asesina, está mintiendo porque le está latiendo el quién sabe qué, o ya hizo los ojos para atrás. Hay especialidad en eso, ¿no? Creo que sí, ¿no, licenciada? De que se les ve cómo se sientan, que si huelen bien o que no huelen bien. Todo les están leyendo, todo, porque detrás de eso hay información que te dice qué está pasando. Yo como médico lo llegaba a hacer. Como médico, uno desde que llega el paciente aprende a leer. Por ejemplo, imagínense, a las 2, 3 de la mañana, cuando estaba en urgencias, llegaba una muchachita bien pintada, bien arreglada, pero con mucho dolor y que estaba en la cama. Pues yo al principio yo se las creía, pero después llegaba la enfermera y dice, no, doctor, esa muchacha viene por usted. Le digo, ¿a poco? Me dice, sí, pues si ya las conozco, me dice, déjeme que yo la atienda. Le digo, bueno, según llegaban y se desmayaban en mis brazos. Bueno, eso pasaba, yo no sé. Y luego llegaba la enfermera, déjeme ponerle una alemana, una inyección de alcohol con agua. Y arde, pero hasta la conciencia. Se la pone en la pompa y duele, pero duele. Entonces la muchacha desmayada, ya me siento bien, ya me siento. La experiencia de la enfermera me permitía ver cosas que yo no veía. Mis mejores maestros fueron enfermeras. ¿Por qué? Porque ellas por la experiencia, ahorita que tenemos a Fray Firi, que se fracturó la cadera y estuvo en el hospital, me tocó quedarme un día con él ahí en la noche, y ahorita ahí está, pues a lo mejor hay que hacerle ponerle un suero. Y me decía la madre, ¿se anima, padre? Le digo, no, eso lo hacían las enfermeras. Nada más llegaba el médico y digo, pónganle, háganle, quítenle, sáquenle, pero el médico no hace nada. Quien hace todo es la enfermera. Entonces, bien interesante porque la enfermera es la que aprende mejor a leer. Claro, el médico lee las señales de una enfermedad, por eso pregunta, ¿cómo se siente? ¿Cuándo tuvo el dolor? ¿Cómo le empezó el dolor? ¿Con qué le aumenta el dolor? ¿Con qué le disminuye el dolor? ¿El dolor con qué lo compara? O sea, todo lo que pueda hacer se la llama la semiótica, hacer la semiología del dolor, la nosología del dolor o de cualquier síntoma. Y luego uno empieza a tocar. Y nos decía un maestro, los médicos tenemos ojos en los dedos. Yo me lo creía y decía, pues yo no veo nada. Pero después de tanto palpar, pues uno aprende ya, ni siquiera tienes que ver, nada más cierra los ojitos y dice, no, aquí está el hígado, está inflamado. Y luego uno se toca y dicen, pues yo no siento más que puras bolas, no la bola de grasa que cargo. Son señales de algo que está ahí presente. Imagínense
que nosotros pudiéramos leer las señales de los tiempos y poder entender y descubrir la presencia de Dios. ¿No sería maravilloso? ¿Qué podrías hacer sabiendo que Dios está contigo? ¿Tendrías miedo? No. ¿Sabrías que Dios te está acompañando? ¿Tendrías la confianza como la tuvo Esteban? ¿Tendrías la fuerza para poder enfrentar tu propia muerte o la muerte de un ser querido, sabiendo y leyendo las señales? A veces esas señales no son agradables, pero son señales de que Dios está contigo. Si no sabemos ni siquiera leer los sacramentos, señales maravillosas de la misericordia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste, chaparrita? Pues ¿cómo vas a leer si no acudes a lo básico, al A, B, C? Si tú quieres leer, tienes que aprenderte las vocales, tienes que aprenderte las consonantes, luego que siguen las sílabas y todas las combinaciones para poder hablar y poder leer. Lo básico que nosotros tenemos serían los sacramentos. A ver, ¿cuáles son los sacramentos de iniciación cristiana? ¿Sí, usted? Dígame los 7 sacramentos. ¿Cuáles son? Bautismo, confirmación, matrimonio. La agarré en curva, ¿verdad? A ver, aquí le va a ayudar. ¿Cuáles son los 7 sacramentos? Bautismo, primera comunión, confirmación, matrimonio. Ya me empiezan a ver así como diciendo, ¿qué está hablando? Los sacramentos son 7: bautismo, confirmación, primera comunión, confesión, matrimonio, unción de los enfermos y orden sacerdotal. No me dejen fuera, no sean gachos. Si tan siquiera entendiéramos y conociéramos lo que tiene cada sacramento y la misericordia de Dios en ellos para nosotros, podríamos empezar a leer las señales que hay a nuestro alrededor. Por ejemplo, ¿por qué la gente se casa por la iglesia? ¿Para qué fregado se casa por la iglesia? No va a ser como una viejita, por sonso. ¿Por qué se casan? Porque es un instrumento de trabajo, es un instrumento de bendición en la relación del matrimonio. Si no hay el sacramento, te enfrentas a las patadas con sazón, sin las herramientas necesarias para poder domar a la fiera de tu pareja, para poder saber y entender y descubrir qué es lo que Dios nos está pidiendo. El sacramento no es solamente porque te tienes que casar, porque todo el mundo lo hace, porque si no te casas ya estás fuera de la sociedad, no puedes comulgar. No, es la bendición de Dios, el instrumento de Dios. Si en lo básico no conozco, no entiendo, ¿cómo voy a querer ver y entender cuando estoy enfermo? Cuando veo sufrir a un ser querido. La cultura de ahora nos está robando la capacidad de leer, nos está robando la capacidad de entender y visualizar la presencia de Dios. La cultura de ahora es: no sufras, haz todo lo que sea necesario, pero no sufras, ¿sí o no? Incluso los católicos muchas veces buscamos a Dios por el pan que recibimos, o sea, para que yo no sufra. Aquí el pan está representando todas mis necesidades, todo aquello que yo quiero tener con tal de no sufrir, de no padecer. Y en el sufrimiento se puede encontrar más la presencia de Dios, que es precisamente lo que vemos con Esteban, lo que vemos con el mismo Jesucristo, que nos enseña: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, si no entendemos lo que significa leer lo que está sucediendo a nuestro alrededor,
no vamos a comprender precisamente el proyecto tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. Los seres humanos estamos llamados a algo maravilloso, pero tenemos que aprender a leer signos. Por ejemplo, ¿cómo es la decisión de la vocación? Hoy fuimos a comprar unas cosas para Fray Firia, entre otras cosas, con un joven que está haciendo su experiencia. Bueno, ya está dentro de la comunidad, se llama Sergio. Y me compartía cómo fue su llamado. Y él me decía algo bien interesante, me decía que él sintió el deseo de ser sacerdote cuando vivió su primera hora santa. No sabía ni siquiera que era una hora santa, no sabía ni siquiera que existía el Santísimo o que quién estaba en el Santísimo. Esto fue a los 16 años, en una hora santa en el grupo juvenil aquí en Montemaría, cuando había grupo juvenil. Ahorita ya no hay grupo juvenil. Dice, eso tenía él 16 años. Tuvo su primera experiencia y dijo, wow, ¿qué es esto? Yo no conocía. Y llegó con su mamá y le dijo, mamá, quiero meterme. Le dice, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿De cuál fumaste que no invitaste? No lo dejaron desde los 16 hasta los 22. Y él sentía ese llamado. Y su mamá le decía después, no, estás loco, su papá también. No, es que primero tienes que saber lo que es la responsabilidad. Aquí ni siquiera te levantas temprano, no tienes nada, que quién sabe. Estaba creo que en la preparatoria. Terminó la prepa, ya estaba en la universidad. Cuando por fin tomó la decisión firmemente, y le costó trabajo en convencer a sus papás, y ahorita ya está con nosotros. Es el joven que está en el rancho, allá en el Cerro del Divino. No es este no, este todavía es bien sacatón. Ya también tiene ganas, pero como que le arranca y no le arranca, le entra y no le... No, cada uno tiene que vivir su proceso. Son señales, como por ejemplo, ¿cómo entender las señales para casarse? ¿Por qué te casaste con el que te casaste? Porque supuestamente viste algunas. Lo que pasa es que algunos están medio miopes. Y en lugar de escoger un galán, se consiguieron un galón. ¿Sí? Y otros, en lugar de encontrarse una princesa, se encontraron una rana. Pero todos tenemos que aprender a leer. A mí me encantó la historia de este joven, yo no la conocía. Y me compartió cómo fue su experiencia. Y dice, a través de la Eucaristía, a través de una hora santa, fue que aprendí a leer. Y apenas está aprendiendo. Mi propia vocación también fue una experiencia bien interesante. Algunos de ustedes ya la conocen. Como yo, y eso que trabajaba en un grupo juvenil, era ministro de la Eucaristía, estuve en el coro, no me pregunten cómo cantaba porque era horrible, pero estaba en un coro. Y yo estuve en todos los grupos juveniles de aquí de Baja California. Jornadas, convivencias, alianzas, ecos, encuentros, hombre, de todos. Y según yo, pues estaba bien. Participaba en la iglesia, era ministro de la Eucaristía. Nunca me preparé como ministro, pero era ministro. Porque un día en una misa, el padre de mi parroquia, el padre Benson, allá en Ensenada, había mucha gente. Y como llevaba buena amistad con él, me dice, vente. Le digo, sí, padre, ayúdame a dar la comunión. ¿Qué? Yo, sí, tío. Toma, ya eres instituido, órale. Y yo, tontamente, porque no sabía, no entendía. Y según yo era católico, apostólico y romano. Yo creía en Dios, pero no sabía nada de Dios. No comprendía las señales de Dios en mi vida. Hasta que tuve una experiencia en la Eucaristía. Un retiro en Oxnard, California. El Padre Rayito. Yo conocí al Padre Rayito en 1991. La primera y única vez que vino a la Monumental de Tijuana a dar un retiro. Me invitaron que va a venir un padre de México, un chilango. Pues es de mi tierra, voy a verlo. Llego al retiro y lo oigo hablar. Me cayó tan gordo, así dije, ¿qué es esto? Esto no es un sacerdote. Me salí del retiro porque me cayó gordo. Imagínense, el Padre Rayito, que ahora es mi fundador, pero me cayó gordo.
O sea, no dije, no, este tipo está loco. Me salí ya. Bueno, yo seguí mi vida, ya trabajaba en Ensenada, tenía mi casa, tenía mi carro, tenía mi novia, tenía todo. Yo seguí en grupos juveniles, trabajando y toda la cosa. El caso es que en el 94, Padre Benson, que estaba de párroco en Valle Verde, en San Judas Tadeo, me dice, oye, va a venir un sacerdote a celebrar una misa de sanación, ¿me quieres apoyar como ministro? Le digo, sí, padre, ¿cómo no? Yo le ayudo. Y va, cuál siendo mi sorpresa, que es el padre Rayito. Pero ya no me cayó gordo. Fíjense, lo que me llamó la atención no fue la prédica del padre Rayito, fueron los jóvenes que iban con él, que estaba formando una comunidad de religiosos y religiosas. Iban, todavía no eran monjitos ni monjitas, era la primera generación. Entonces me llamó la atención, entablé contacto con ellos, terminó la misa, los encaminé a la salida hacia en Tijuana por el bulevar, y ya les pregunté dónde estaban. A partir de ese día, que fue en, creo que octubre o septiembre, hasta todos los domingos me venía desde Ensenada hasta acá con mi grupo de jóvenes. Echaba en mi carrito, que era un Sentra, echaba 20 jóvenes que se venían conmigo en el carro. A mí me daba risa porque nada más veías una cabeza por afuera, una pata por acá, un brazo por ahí. Veníamos como sardinas, pero nos veníamos todos los domingos. Entonces llegábamos y llegaba toda la trova. Y entonces el padre Rayito ya se identificó, no, ya llegó el doctor con su banda. Y decía el doctor y la banda, el doctor y la banda. Así estuve septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. En enero, padre Rayito dice que en febrero iba a dar un retiro a Oxnard, California. Yo trabajaba en el Seguro Social, de guardias, en las noches. Trabajaba lunes, miércoles y viernes. No es cierto, trabajaba. ¿Qué días trabajaba? Trabajaba domingos, martes y jueves. Domingos, martes y jueves, sí. Trabajaba domingos, martes y jueves. Toda la noche, de las 6 a las 6. Y el caso es que le dije al padre, oiga padre, ¿lo puedo acompañar? Yo salgo de trabajar el viernes en la mañana. Me dice, pues vamos. Porque ya me conocía, ya me identificaba. Y llegamos a Oxnard al retiro. El padre Rayito ya empezaba con sus cámaras, pero unas cámaras pues bien chafitas que tenía, ¿no? Pero al fin iba a grabar. Entonces me dice, quiero que grabes a este predicador, era un cantante. Y bueno, todo el retiro me la puse a grabar a él porque al fin los americanos o el estilo americano es, en los retiros grandes, lo hacen en un convention center y hay muchos salones. Entonces, en el mismo momento hay diferentes predicadores. Entonces tú tienes para escoger de chile, de dulce y de manteca, y diferentes temas. Entonces el padre Rayito estaba en una y este muchacho estaba en otra. Entonces el padre me pidió que grabara todo el retiro de lo que iba a decir. Bueno, el caso es que así estuve viernes, sábado y el domingo a mediodía, antes de la misa de clausura. Le dije al padre que yo ya me tenía que retirar porque quería regresarme temprano para descansar, para estar en casa y todo. Me dice el padre, me dice, mejor quédate, estamos cansados, te vas a ir solo, es peligroso, mejor te quedas. Dije, bueno, me quedo. No me torció la mano. La misa, que fue la de clausura, la celebró el padre Rayito. En el momento de la consagración, cuando el padre está poniendo las manos y haciendo la oración, y luego levanta la Eucaristía, levanta el Santísimo. Yo no les puedo decir que una voz me llamó, ni que oí ruidos, simplemente sentí la necesidad de aprender a conocer y amar a Dios, como ese sacerdote lo hacía. Sentí la necesidad, vi algo que no entendía, que estaba por arriba de mí, pero que quería conocer. Esto fue en febrero del 95. En marzo 15, para esto de febrero a marzo 15, estuve arreglando unas deudas que tenía. Y para marzo 15 llegué yo a esta comunidad. Regalé mi casa, regalé mi carro, regalé todo lo que tenía, renuncié a mi trabajo. A mi papá le dio diarrea. Bueno, pues era lógico, oye, pues de que su hijo
todo lo que él se mató para darme una carrera, y que de repente aquí el médico se le ocurra regalarlo todo como San Francisco de Asís, ¿no? Muy así, muy romántico. Pues, era lógico que se sintiera el mal. Pero aprendí a leer todavía estoy aprendiendo a leer lo que Dios quiere de mí. Aprender a leer en medio de las pruebas, de la enfermedad. En varias ocasiones han estado a punto de morirse mis viejos, y yo estoy aprendiendo a leer también esa realidad, y ver en ese momento de dolor o de sufrimiento de mis padres, o la muerte de mis amigos, o de mis seres queridos, leer las señales y poder decir como Esteban: veo la gloria de Dios, veo la presencia de Dios. Tal vez no como Esteban la vio, pero sé que Dios está ahí conmigo. A principios de año yo me vi bastante mal de salud, a tal grado que yo sí pensé que me moría. No se me hizo. Y sí me sentí bastante mal, no podía ni caminar, no podía hacer muchas cosas. Y aprender a ver en esa realidad la presencia de Dios fue algo bien interesante. No crean que fue fácil, porque una cosa es decirlo, sí, mira que tienes, pero ya vivirlo y pensar que a lo mejor de ahí te puedes morir, y aprender a leer esas señales, esos signos que Jesús dice cuando les dice: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido. Yo me cuestionaba, ¿por qué decidí seguir a Cristo? ¿Porque veía señales o porque me sentía a gusto? Y estoy descubriendo que no siempre me siento a gusto, no siempre estoy contento con lo que hago, no siempre recibo ni reconocimiento ni aplausos, al contrario. Y ver en todo eso las señales de Dios es lo que me da fuerza. Y más cuando cometo pecado, más cuando cometo las estupideces que hago como hombre, como ser humano, de cometer pecado. Y ver en esos errores la misericordia de Dios, las señales de Dios que me dice: ven y sígueme, aprende a ver todo lo que yo te amo, aprende a ver lo importante que tú eres para mí. Y esto es lo que me da fuerza, que a pesar de mis miserias, Dios me sigue mandando señales, signos de que yo soy su hijo amado. Si yo lo soy y soy pecador, no soy mejor que ustedes. ¿Cuánto más ustedes si aprendiéramos a leer? Y lo más hermoso sería que nuestros hijos aprendieran a leer porque papá y mamá me han enseñado a leer. Y no me refiero a un libro, sino la vida misma. Pero si yo no medito la palabra de Dios, ¿cuánto tiempo le dedico a Dios y cuánto tiempo le dedico a las taranovelas, al internet, al Facebook, al chisme, al trabajo? Porque hay unos que sufren de trabajitis aguda, ¿verdad? Nada más trabajan como negros para vivir como blancos y se quedan prietos. Y no aprenden a leer lo que Dios te quiere decir. Es un lenguaje maravilloso. Hay personas tan hermosas, tan sencillas, que nunca dejan de asombrarse de lo que Dios les da. Y son capaces de emocionarse por un amanecer o por un atardecer, por tener a alguien a tu lado, por tener algo que comer. Y dices: Dios está conmigo. Pero cuando no somos capaces de leer eso, nos sentimos: nadie me quiere, nadie me comprende, es que yo ya di todo en el matrimonio y el otro no lo valora, es que yo hice, y empezamos con el yo. La enfermedad del hombre es el yoísmo. Yo y yo. Te hace ciego, sordo y mudo.
Ojalá que aprendas a leer todo lo que el Señor te quiere decir. Termino con esto. Cuando el Señor les dice, cuando está en el Evangelio de ahora, la gente le preguntó a Jesús, ¿qué signo vas a realizar tú? Porque leíamos el Evangelio de ayer. Cuando le dicen, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? La clave de interpretación de toda tu vida, si quieres aprender a leer todo lo que te pasa, lo bueno, lo feo, lo triste, lo alegre, todo lo que te pasa, la clave para leerlo está en esta frase. ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús. La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. En la medida en que tú creas en Cristo, irás leyendo tu propia vida a través de las huellas del resucitado, a través de los lentes de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El cristiano verdadero es el que aprende a ver su propia vida a través de estos lentes. Creer en Cristo es saber que Dios no te ha abandonado. Aunque te abandone tu padre y tu madre, aunque tu marido o tu mujer te deje, aunque tus hijos ya no quieran estar contigo, aunque tengas una enfermedad terminal y te estés muriendo, ver la presencia de Dios. Y repito, no son con los ojos de la carne, porque lo único que tú vas a ver, pues lo que puedes ver cualquier persona. Hay gente que tiene ese don de ver, que tiene la capacidad de ver muertos y ánimas y todo esto. Hay una monjita aquí en la comunidad que se le aparecen las ánimas. Y Padre Rayito y yo le decimos, qué bueno que tú tengas ese don, yo para qué lo quiero. No, yo con lo que tengo estoy bien, imagínense. Entonces, ¿qué es lo que necesito para poder interpretar toda la escritura de mi vida? Porque eso es una escritura, lo que estoy viviendo. Necesito el intérprete de esta vida, y es creer en aquel que Dios ha enviado. ¿Y quién es? Cristo. Y por eso le preguntan los fariseos, o la gente le pregunta, ¿qué signo es el evangelio de hoy? ¿Qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podemos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres, otra vez van a la comida. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Jesús les respondió, yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. O sea, ¿quién te ha dado todo lo que tienes? Dios. Cuando aprendas a leer ese simple renglón de tu vida, empezarás a entender muchas cosas. Simplemente aprender a ser agradecido. Pero de corazón, no porque tengas que decirlo, sino porque verdaderamente Jesús les dice, es mi Padre el que les dio esto. Es mi Padre, no es Moisés, es mi Padre que utilizó a Moisés. Dice, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Y el mismo Jesús les dice, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y no se refiere al hambre y a la sed del cuerpo. Se refiere al hambre y a la sed de ver y de saberse amados por Él. Ojalá que, a pesar de que unos ya se me están durmiendo como Julio, puedan ver y entender y escuchar todas esas señales y ser capaces de poder tener esta fuerza. A mí me preocupan más
ahorita tanto joven y tanto niño, que saben también de computadoras, niños de 2 años que ya saben manejar iPod, iPad, computadora, pero no saben ni rezar ni dar gracias. ¿Qué les enseñamos a nuestros hijos? Vamos a ponernos de pie. Cierren sus ojitos. Una cosa que impide poder ver esas señales, esos signos que esconden o que encierran la presencia de Dios, el amor de Dios, el proyecto de Dios, obviamente es el odio, es el coraje, es el pecado. Por eso, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? Yo recomiendo la confesión 1 vez al mes o antes si hay pecado mortal. Como puedes ver, si tu corazón está lleno de odio, si tu corazón está lleno de pecado, de resentimientos, de todo aquello que te impiden poder ver con claridad lo que Dios quiere de ti. Preséntale a Dios todas estas situaciones que te impiden ver los signos, las señales. ¿Qué dolor traes? ¿Qué resentimiento cargas? Tal vez por años, a lo mejor desde tu infancia, desde tu niñez, tu adolescencia. Que tú crees que ya olvidaste, a lo mejor que ya perdonaste porque ya se te ha olvidado, pero eso no es perdonar. Y esto te impide poder ver el milagro que sucede en cada misa, en cada Eucaristía. Todos los seres humanos deberíamos caer rendidos de rodillas o postrándonos ante la presencia de Dios mismo. Pero qué triste que la mayoría no entiende, no ve, no visualiza esa presencia de Dios en la Eucaristía. Incluso lo recibimos con una irreverencia, con una falta de conciencia. Sana tu corazón, entrégale lo que tú no puedes sanar, lo que tú no puedes perdonar, que no te puedes perdonar a ti mismo, porque tus pecados constantemente te vienen a la mente, te vienen y te están recriminando. ¿Cómo pude haber abortado? ¿Cómo pude haber hecho esto? Deja que sea el Señor el que sane tu corazón. Vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, yo te entrego todas las heridas, todo el sufrimiento, todo el odio, toda la tristeza, todos mis pecados que me han robado la capacidad de leer tu presencia en mi vida. No he aprendido a leer las señales, los signos que tú has permitido, que tú has enviado a lo largo de mi vida, para darme a entender que tú me amas, que tú me perdonas, que tú estás conmigo. Señor Jesús, por esta incapacidad de poder leer tus señales y tus signos, me he aferrado, me he agarrado de mis sentimientos, de mis odios, de mis propios pecados. Señor Jesús, sana mi mente, sana mi corazón, límpiame de toda atadura, de todo odio, de todo rencor.
de todo pecado de todo pecado que me tenga atado, que me tenga atado, que me tenga amordazado, que me tenga amordazado, que me tenga oprimido que me tenga oprimido en mi mente, en mi mente, en mis labios, en mis labios, en mi corazón, en mi corazón, en mi alma en mi alma, o en mi cuerpo. en mi cuerpo. Yo quiero hacer Yo quiero hacer tu voluntad. tu voluntad. Yo quiero descubrir Yo quiero descubrir tu presencia tu presencia en mi vida. en mi vida. Pero muchas veces Pero muchas veces puede más en mí puede más en mí el pecado, el pecado, el odio. el odio. Señor Jesús, Señor Jesús, yo no puedo solo. yo no puedo Por solo. eso te pido Por eso te pido humildemente, humildemente por la intercesión por la intercesión de mi Madre de mi Santísima, Madre Santísima, que me liberes, que me liberes, que me rescates que me rescates de estas ataduras de estas que ataduras Satanás, de Satanás, sus demonios, la demonios, carne la carne y el mundo y el mundo tienen sobre mí. tienen sobre mí. Ni siquiera he podido ver Ni siquiera he podido ni ver, entender ni entender que he estado sometido que he estado sometido a Satanás a Satanás y a sus proyectos. y a sus proyectos. He estado ciego He estado ciego y me he dejado llevar y me he dejado llevar por todas estas realidades por todas estas que realidades forman la cultura de la muerte. forman la cultura de la Señor Jesús, muerte. Señor Jesús, yo reprendo, yo reprendo, ato y amordazo, ato y amordazo, corto y destruyo corto y destruyo toda obra de Satanás, toda obra de Satanás, toda obra de sus demonios, toda obra de sus demonios, toda obra toda obra de sus seguidores, de sus seguidores, conscientes o inconscientes. consciente o inconsciente. Yo la destruyo, Yo la destruyo, Señor Jesús, Señor con la Jesús, fuerza con la de tu fuerza sangre derramada de tu sangre derramada en la Santa Cruz, en la santa con cruz, la fuerza con la fuerza de tu sufrimiento de tu sufrimiento en esa pasión, en esa en pasión, esa muerte, en esa muerte, con la fuerza de tu resurrección, con la fuerza de tu resurrección, con la fuerza de tu presencia con la fuerza de tu en presencia, cada Eucaristía, en cada Eucaristía, en cada sacramento. en cada sacramento. Señor Jesús, Señor Jesús, yo perdono yo perdono a las personas a las personas que de manera que consciente de manera consciente o inconsciente o inconsciente me dañaron, me dañaron, me lastimaron, me lastimaron, me atacaron me atacaron con sus palabras, con sus palabras, con sus con acciones, sus acciones, con sus omisiones. con sus omisiones. Yo les Yo perdono les perdono. desde mis familiares, Desde mis familiares, de los más cercanos, desde los más cercanos, mis amigos, mis amigos, mis enemigos, mis enemigos, a cada uno de a ellos. cada uno de ellos. Yo les perdono Yo les perdono en tu nombre. en tu nombre. Y yo también les pido Y yo perdón también les pido perdón por todo el daño por todo el daño que yo les haya ocasionado, que yo les haya ocasionado por mis pecados, por mis pecados, por mi inmadurez, por mi por inmadurez, mi egoísmo, por mi egoísmo, por mi incapacidad por mi incapacidad de poder leer los signos, de poder leer los de que signos, todo lo que tengo de que todo lo que tengo viene de ti, viene de ti, de que todo lo que yo soy de que todo lo que yo soy viene de ti viene de y que ti, tengo y que tengo una meta una meta trascendental, trascendental, mucho más importante mucho más importante que cualquier meta humana que cualquier meta humana que pudiera tener. que pudiera tener. Señor Jesús, ahora te entrego Ahora te entrego cada dolor, cada dolor, sufrimiento, sufrimiento, enfermedad, enfermedad, cada problema, cada problema, cada situación adversa cada situación que yo vaya a enfrentar que yo vaya o que mis seres queridos o mis seres queridos vayan a vivir vayan a vivir o estén viviendo. o estén viviendo. Ayúdame, Señor, Ayúdame, Señor, como San Esteban, como San a Esteban, ver tu gloria a ver tu gloria en medio de ese martirio, en medio de ese martirio, en medio de ese en sufrimiento, medio de ese sufrimiento, en medio de ese dolor, en medio de ese dolor, que tú te haces que presente tú te haces presente en cada momento de mi vida. en cada Gracias, momento de mi Señor, vida. Gracias, Señor, por abrirme los ojos, por abrirme los ojos, por ayudarme a entender por ayudarme a entender que tengo que saber leer, que tengo que saber leer,
tus señales, tus señales, tus signos, tus signos, a través de tu palabra, a través de tu palabra, a través de tus sacramentos, a través de tus de las sacramentos, enseñanzas de las de la enseñanzas iglesia, de la iglesia, que es el abecedario que es el abecedario que debo de conocer que debo de conocer para poder ir descubriendo para poder ir descubriendo tu divina voluntad tu divina voluntad en cada momento de mi vida. en cada momento de mi vida. Bendito seas, Bendito seas, alabado seas, alabado seas, glorificado seas. glorificado seas. Amén. Amén. Agachen su cabecita. Padre del cielo, hoy te presento a este pueblo tuyo. Señor, hemos estado ciegos, hemos estado sordos, no hemos sabido leer, no hemos sabido escuchar, no hemos sabido pensar cómo tú te sigues manifestando en nuestras vidas. Solamente hemos visto problemas, sufrimientos que debemos quitar a cualquier costo. Y esto nos ha hecho presa fácil de Satanás, porque Él nos pone esta carnada que nos hace sentir que ahí voy a estar bien, que allá voy a tener esto, y Él lo único que hace es apartarnos de ti. Señor, no permitas que las soluciones fáciles, que las soluciones que nos presenta el mundo, la carne y el demonio, sean nuestro camino. Por eso te pido por este pueblo tuyo, a quien bendigo con tu poder, a quien santifico con tu poder, Señor, los aquí presentes y también los que nos acompañan a través de los medios, la radio, la televisión, el internet, para que se manifieste tu gloria y tu poder. Señor, bendice, santifica, protege, libera a este pueblo, para que podamos, Señor, seguir caminando, para que no busquemos solamente los bienes materiales, que no es que sean malos, pero es una carnada muchas veces, para ser atrapados en estas trampas mortales que Satanás ha puesto a los hijos de Dios. Señor, ábreles el entendimiento, ábreles el corazón, la vista, el oído, y que descubran esa presencia amorosa en todas las circunstancias de sus vidas. Los bendigo con el poder de tu amor, los cubro con tu sangre preciosa, los guardo en tus llagas benditas y los cubro con el manto amoroso de mi Madre Santísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues aprender a leer. Al principio nos vamos a parecer como los niños de primaria. ¡Ala! Y a lo mejor, pero en la medida en que vayamos ejercitando esto, ya las señales serán más claras, los signos serán más claros y tendremos ese camino que seguir. Sí, también veremos el dolor, veremos lo que nos espera, pero lo que nos espera mucho más allá del dolor es mucho más grande y es precisamente la vida eterna.